Hola, Namaste. Bienvenidos otra vez a este su curso de yoga para principiantes. Yo soy Marcos Hassan y el tema de hoy es la historia del yoga. Vamos a ver una perspectiva sencilla, imaginándonos la época en donde, pues, de las cavernas empezamos a tener un poco más de estructura como humanidad, y hay un cuidado del fuego y hay algunas responsabilidades que hacen diferentes miembros de la tribu, entre ellos los que van de cacería y otros que van a la recolecta y por el agua. Y ahí donde estamos en la cueva, pues hay niños durante el día mientras han salido los adultos, hay ancianos también cuidando de los niños y de los enfermos, y hay mujeres cuidando de sus bebés. También están algunos grandes hombres que tienen mucha experiencia de vida guardando los valores de casa. Y me encanta imaginarme la tribu entera regresando a esta cueva y de pronto alrededor del fuego todos reunidos antes de compartir los alimentos. El hombre más sabio del espacio compartiendo unas palabras y coordinando tal vez un canto, un rezo, una ofrenda o algo que nos reúne antes de comer. Y aquí la tradición oral de yoga empieza. Es esto que se transmite a través de la voz y se escucha a través del oído y se entiende en el alma y se sabe que tiene un valor que es más grande que solamente sobrevivir, que es algo que es tan valioso que merece ser heredado a los seres queridos para que en sus futuras experiencias de encarnación, vida tras vida, los descendientes puedan gozar del lujo y el privilegio de este conocimiento interior, el conocimiento. Y con el tiempo se convierte esto en los Vedas, que son los libros o conceptos básicos que son los principales y más ancestrales textos que empezaron en tradición oral en la forma de himnos y de mantras, y que tienen los secretos más importantes acerca de el trabajo de equipo, el perdón, la habilidad de honrar y tener devoción y humildad, esa habilidad de reconocer que hay algo superior que nos reúne a todos, que tenemos algún factor común, alguna bandera que izar. Y los hombres que comparten estos conceptos que se llaman srutis o pequeñas hebras de conocimiento, empiezan a tener un efecto importante en sus comunidades, porque el conocimiento es poder, y este poder ayuda a calmar a personas bajo estrés y también ayuda a darle un valor sagrado a ciertos momentos de la vida, a curar enfermos y a llevar un orden y una disciplina en general, un estilo de vida en el espacio. Y estos hombres con el tiempo se convierten en los sacerdotes. Cuando esto suceda se crea un sistema de castas en la India, y es cuando llegamos a la era brahmánica, después de la era védica, y en esta era brahmánica sale el sistema de castas, en donde ahora hay unos guerreros que no solo se encargan de ir de cacería, sino que también son los terratenientes y son los que cuidan los límites de las propiedades de esa comunidad, y son personas que están dispuestas a poner su vida en riesgo y si es necesario morir en la batalla, y al mismo tiempo ser los responsables de las personas que viven dentro de esos terrenos y que vivan de una manera segura. Y estas personas pues tienen muchas responsabilidades, los kshetrayas, que son en este caso la casta guerrera, que funcionan como esa primer nobleza. Después hay otra casta que es la de los comerciantes, que se encargan de las funciones, son como los funcionarios y de intercambio con otras culturas o con otros grupos. Y están también los llamados intocables, que son los demás que se encargan de otras labores de servicio y de limpieza. Este sistema de castas que surge en la era brahmánica le genera a algunos brahmines un estado de rechazo, que
los lleva a ser renunciantes. Los arancayas se van al bosque y viven separados de la sociedad, apegados a sus creencias religiosas o espirituales o devocionales o éticas, y no quieren ser parte de este sistema de jerarquías. Y con el tiempo viene la era de los Upanishads, en donde hay hijos de la casta brahmina que no están satisfechos solo con haber nacido en esa casta, sino que necesitan demostrarse a sí mismos, algunos que merecen ocupar esa posición y otros simplemente por entusiasmo y devoción y fascinación por la cultura se convierten en estudiosos. Estos estudiosos se ponen a conocer de fondo estos primeros textos védicos que se transmiten oralmente y empiezan a convertirlos en escritura y hacer evaluaciones, tesis, hipótesis y propuestas acerca de cómo este conocimiento se aplica en todas las áreas de la vida. Y a esta época de la historia del yoga en la India se le llaman los Upanishads, que es que se sientan al lado de la verdad, abajito de la verdad, para que la verdad les decante desde su superioridad y sabiduría esta información práctica para la vida. Y en la época de los Upanishads se dice que ya se han hecho los tratados de prácticamente todas las áreas del desarrollo de la conciencia y la ciencia en la humanidad. Por eso estos primeros eruditos y los eruditos que vienen del modelo de yoga de la India tienen conocimientos esenciales que aplican en casi todo caso y terminan siendo referencias bibliográficas importantes de los estudios contemporáneos. Después viene la era del Mahabharata o de la literatura en donde está contenido el Bhagavad Gita. Este Bhagavad Gita o libro o cuento de la historia de la palabra del Señor o de Dios es un gran documento, una obra literaria que ya presenta a todos los sistemas de castas la explicación de cuáles son los deberes y responsabilidades de cada una de una manera literaria, en una novela épica, en donde a través de esta enorme guerra podemos oír las palabras de Dios acerca de cómo está construida esta realidad social y el paradigma de la acción y la no acción y la meditación y el desapego y la devoción y la renuncia del fruto de la acción y la actitud de servicio y la revelación cósmica del ser superior y también el funcionamiento de las fuerzas o cualidades de la mente y de la naturaleza que rigen en nuestras vidas y por lo tanto un modelo de comportamiento para encontrar la plenitud, en donde se describen con toda claridad la inercia del ser humano, las pasiones del ser humano y sobre todo el equilibrio y la paz del ser humano. Y tiempo después de la presentación de esta literatura, algunas mentes siguen necesitando algo un poco menos poético, un poco menos narrativo, menos literario, y es que se hacen o empieza el proyecto de los Yoga Sutras de Patanjali dentro de la era de la filosofía Samkhya, donde también se manifiesta la Ayurveda y el proceso de mantener el equilibrio y la salud, la sanación a través del conocimiento y la observación de la realidad. Ayurveda es una ciencia que se refiere al tratamiento de la naturaleza y el estilo de vida, y los Yoga Sutras de Patanjali es el primer tratado de psicología. Los dos tienen una estructura científica, mecánica y absolutamente observante de las bases de la experiencia de la realidad, digna de estudio de un doctor, de un ingeniero o de una persona que tiene una mente más mecánica y menos espiritual o abstracta. Es muy importante estudiar Ayurveda y los Yoga Sutras para entender el yoga. No conocer estos dos textos y aspectos de la vida, estos dos modelos que nos presentan tanto la psicología como la medicina, son elementales para la comprensión del método de yoga y la coordinación de este método en cuanto al uso y aplicación de las herramientas de acuerdo a las circunstancias de vida. Estos dos productos de la filosofía Samkhya dieron
tantas razones mecánicas acerca de cómo escoger las acciones de la vida y desde qué espacio interior observar para escoger las acciones de la vida, que la filosofía Samkhya nos dio un cálculo de la realidad que a veces fue muy rígido o categórico. Y es entonces que surge la filosofía Tantra, que nos expande esta conciencia y nos da más opciones acerca de cómo relacionarnos con la vida. Empieza a aplicarse un poco más el criterio acerca de las condiciones en vez de las reglas acerca de las condiciones. Tiempo después, en la época Tantra, está el Hatha Yoga Pradipika, que ya es un texto igual de importante que los Yoga Sutras de Patanjali, pero que ya incluye al cuerpo, a la respiración, a los sentidos de la percepción en las meditaciones y herramientas para encontrar este equilibrio fascinante del yoga. Y el yoga entra en una etapa de desarrollo, de profundidad, pero deja de ser tan popular la práctica de las herramientas específicas y se hace un poco más exótico el conocimiento y desarrollo más allá de la cultura como una religión. Y es entonces que se espera el nacimiento de Krishnamacharya, gran hombre que se esperaba para que nos revelara los textos y las prácticas y pudiéramos en la vida volver a usar el yoga. Y él no solo logró revelar los textos, sino que se lo enseñó a niños, se lo enseñó a mujeres y sobre todo se lo enseñó a extranjeros y lo adaptó a las diferentes necesidades de los humanos. Krishnamacharya no solo explicó lo que dicen los textos clásicos y le enseñó a esta diversidad de personas, sino que logró tocar a individuos que con solo despertar espiritualmente no solo creció sus almas, sino desarrollaron estos seres métodos como el maestro Iyengar, como Patabi Joyce, como Indra Devi y muchos otros. El hijo suyo de Sikachar es un gran maestro de estas bases en India. Y acompañando a Krishnamacharya tenemos también el testimonio de Gandhi. Gandhi, que nos demostró que la filosofía de yoga es una fuente de poder ético que está más allá de la violencia y que tiene un resultado contundente en la economía internacional a través de una política que permite la soberanía de su propio Estado. Y ahí creo que ya quedó clara para la humanidad que esta filosofía tiene una práctica que es efectiva en todos los planos de la expresión humana. Tiempo después se hace en Toronto la feria en donde se invitan grandes maestros de yoga y empieza a hacerse un movimiento internacional de descubrir esta práctica en países que tienen la mente abierta, y así los países anglosajones crecen enormemente en esta experiencia de la disciplina y la filosofía de yoga, hacen contactos con maestros espirituales en estado de iluminación o estados de gracia o de enorme elocuencia, y se empieza a difundir a nivel internacional la práctica de todos los aspectos de esta filosofía ancestral. Tiempo después se empiezan a practicar estas herramientas en los 60s y los 70s, en este boom de la cultura hippie y el flower power y las drogas y las sustancias y la expansión de la conciencia, pero también las prácticas de respiración y de posturas, el contacto con la naturaleza del cuerpo y la naturaleza en general. Y es después de las guerras que regresan personas que fueron a explorar a India por más significado en la vida, que se establecen en las costas de California, algunos en Hawái, algunos regresan hasta Londres y algunos otros lugares del planeta a establecerse como occidentales en Occidente con esta inspiración oriental. Y es en el año 1989 que en Yoga Works en Los Ángeles se abre el primer entrenamiento de maestros con una estructura filosófica Samkhya que funde además en la práctica física Ashtanga y Iyengar, y hay grandes maestros de Tantra involucrados en el proceso. Y esto quiere decir que si este año en el que estoy hablando es el 2016,
tenemos aproximadamente 27 años en Occidente de estar explorando con el concepto de los entrenamientos de maestros de yoga occidentales en Occidente, y pues estamos todavía en un modelo de prueba y error y viviendo las consecuencias de las primeras enseñanzas y las tendencias que generaron y los aprendizajes y la regeneración de programas y las nuevas generaciones y la importancia de la actualización, porque no es que la información sea nueva, sino que en la novedad de estarla usando hemos cometido fallas que tienen consecuencias en el cuerpo y en lesiones en la persona humana. Y así es que estamos descubriendo cómo es que en Occidente vivimos esta filosofía de el yoga. Bienvenidos una vez más a la práctica y el estudio de la teoría de qué es yoga en este subcurso de yoga para principiantes. Aquí con Marcos Hassan. Namaste.